Buenos días. Un gusto compartir con Máximo, Cristina, Elsa. Gracias por la invitación y con todos los colegas, con el instituto. La verdad que, bueno, yo vengo de la Universidad Nacional de Rosario, así que un gusto también estar acá. Eh, eh, por supuesto, estuve escuchando atentamente las exposiciones, también la revista de Signis dedicada justamente a la mediatización del cuerpo y del rostro, que me pareció muy interesante. Y en esta presentación quería, digamos, explorar algunas cuestiones que ya vengo trabajando y recuperando algunas cuestiones que me parece que pueden estar dentro de este contexto, ¿no? Por supuesto, como veníamos hablando y dijeron cada uno de los expositores, podemos plantear de manera general que para un humano no hay cuerpo sin discurso. Digamos, eso parece una banalidad, pero por ahí es una época, digamos, donde se supone que el cuerpo, digamos, hay algo del orden de la espontaneidad, que efectivamente sí puede ser que estuviera atravesado por procesos biológicos independientemente de la voluntad, por supuesto, pero siempre para un humano no hay cuerpo sin discurso. Y eso plantea una cuestión que tiene que ver con esa materialidad del cuerpo justamente como una zona de frontera y que remite a la gestión del contacto. Estoy siguiendo mucho, les voy a mostrar un poco y después vuelvo porque quiero mostrar las referencias que voy a estar ahí parafraseando, ¿no? Por supuesto Butler, bueno, los estudios de Gastón Cingolani sobre la mediatización de la figura presidencial y fundamentalmente lo que trabajó en relación con las cadenas nacionales de la expresidenta CFK, voy a decir CFK directamente. Bueno, la compilación de Miller sobre extimidad, el libro de Sarlo sobre la pasión y la excepción, los estudios de Ana Slimovich acerca de redes de figuras presidenciales, un texto mío donde trabajé un poco esta cuestión. Los textos iniciales de Liceo, de Verón, sobre el cuerpo, pues sobre el cuerpo significante, y algunas cuestiones de Winnicott que están ahí dando vueltas en la cuestión. Son referencias muy generales, ¿no? Pero digo para no estar tampoco perdiendo tiempo nombrando. Entonces, bueno, esta zona fronteriza que implica la materialidad del cuerpo actuante y que remite a la gestión del contacto, yo lo enlazo bastante con la noción de performatividad, que bueno, como ustedes saben, hay un giro performático desde hace bastante. Acá Mónica habló ayer bastante de las artes en vivo y de determinadas artes en vivo. Después hablábamos también sobre los desafíos a los que se fueron enfrentando las artes en vivo con la interdicción del contacto que supuso la pandemia. Pero bueno, la performatividad está presente desde hace bastante como una especie de señalamiento dentro de los estudios sociales y humanos. Y hay algunas cuestiones que tienen que ver con que, digamos, en esa cuestión de la performatividad, las regulaciones de la cultura nunca son completas, porque siempre lo que se juega es un cuerpo actuante. Y entonces, en tanto y en cuanto hay un cuerpo actuante, está sometido a la contingencia, ¿no? Verón lo plantea muy claramente, ¿no? Que el pasaje al lenguaje siempre es parcial, siempre es fragmentario, inestable, ambiguo, porque tiene que ver con el orden del índice y que remite a fenómenos de contigüidad y de metonimia. Entonces, esta cuestión de la construcción de un cuerpo de sí mismo, de un cuerpo objeto, con una especie de imaginario de un cuerpo individual, que se da justamente en el desdoblamiento especular del estadio del espejo, según, digamos, la hipótesis de Lacan, que tiene que ver con el orden de la similaridad, y que luego se va instalando progresivamente en la arbitrariedad lingüística, que es lo simbólico, pero siempre, digamos, esa cuestión que no es evolutiva, porque lo que hay que entender acá es que no hay una epistemología del sujeto evolutiva, digamos, como que va adquiriendo cuestiones y que se queda ahí a lo Piaget. Recuerdan que, digamos, que no se
habría que releerlo, pero como que había en Piaget, digamos, una cuestión más evolutiva. Acá no, porque justamente está siempre, digamos, esta cuestión, tanto de la cultura como de la similaridad, siempre a punto de ser perforada, atravesada, digamos, por ese fondo metonímico que remite a la materialidad del cuerpo actuante, que se funda en el tejido intercorporal madre-niño o lo que fuere que estuviera ahí como sucedáneo de eso, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que es una cuestión como estructural, que hay que plantearla, porque acá estamos, digamos, ante una teoría del sujeto de la falla, digamos, de un sujeto que nunca es entero, ustedes ya lo conocen, que es una mirada más psicoanalítica, que yo creo que está, digamos, que se puede efectivamente asociar con cuestiones semióticas. Y también subsidiariamente un concepto que tiene que ver con pensar al sujeto en términos de posiciones, ¿no? Y en ese sentido no es lo mismo un sujeto que habla, un sujeto que actúa, aunque lo hagan en el mismo momento. No es lo mismo un sujeto que escribe o el sujeto que escribe al sujeto que lee. No es lo mismo. Siempre son posiciones de sujeto totalmente distintas, que hay que ver ahí cómo se van entrelazando y qué tipo de complejidades van apareciendo, ¿no? Desde el punto de vista que lo estoy planteando acá, esas posiciones de sujeto, ese entramado se encuentra enlazado fundamentalmente por el nivel de las pasiones, de las pulsiones. Eso es lo que estoy tratando acá. Entonces, en esos intentos, esto es una cuestión más epistemológica, supongo, ¿no? De rearticulación que el sujeto va construyendo para establecer una especie de diferencia individual, de diferencia subjetiva con aquello que se percibe como un no sujeto, como del orden de otra cosa. Digamos, siempre tener en cuenta estos fenómenos, ¿no? El de la forclusión, que tiene que ver con esa poca solidez en relación a la fundación del sujeto, interceptada siempre por esa materialidad, digamos, significante del inconsciente, por decirlo de alguna manera, y la extimidad, que bueno, acá yo me quiero detener un segundo, porque la extimidad se fue convirtiendo en una palabra famosa, ¿no? Empezó a tener una circulación, digamos, por la doxa académica muy fuerte, y en muchos libros, en muchos textos académicos, y fue instalando como una especie de aplastamiento del lenguaje crítico. ¿Por qué? Porque se lo fue relacionando simplemente a lo éxtimo como exhibición de lo íntimo. Que es una solución demasiado fácil para hablar de lo que se juega en el sujeto, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay que recuperar un poco, para recuperar también una posición crítica en relación con esto que se está jugando en el estilo de época, en nuestra contemporaneidad, digamos, porque Lacan lo trabaja en la década del 50, mucho antes de la mediatización icónico-indicial correspondiente a la digitalización actual, o sea, no es un fenómeno de la mediatización digital, es un fenómeno del sujeto. Y bueno, y tiene que ver con esta cuestión del exilio de sí mismo, que es fundante de... Y bueno, y tiene muchas... el término extimidad, además de eso, digamos, de esa extrañeza radical que supone la construcción siempre provisional de una especie de autopercepción del sí mismo, también se lo remite, digamos, a los grandes procesos de segregación, porque justamente es estimo aquello que no soy yo, que es distinto, y sin embargo se lo expulsa a la manera de un otro denegado, ¿no? Entonces los fenómenos de segregación también, digamos, están como atravesados por esta problemática de la extimidad. O sea, es muy interesante ver las ramificaciones del concepto y cómo por ahí en ciencias sociales y humanas podríamos de alguna manera pensar ese tipo de fenómenos de la extimidad, que son fenómenos muy actuales, porque, por ejemplo, digamos, los grandes, bueno, la guerra en sí, los grandes contingentes de migrantes expulsados, los seres de la abyección,
¿no? Todo eso que la cultura trata de invisibilizar y sin embargo está absolutamente presente, con una especie de malestar que va provocando a la época. Bueno, son todos fenómenos que tienen que ver con ese odio del goce del otro, diría Lacan, ¿no? O Miller más precisamente. Pero bueno, esto que es estructurar el sujeto, la cuestión es que no es que no replica en la socialidad, no replica de una manera directa, ni mecánica, ni determinada, pero digamos, hay algo del orden de lo éxtimo que se juega ahí y que va al nivel de lo social. Bueno, la inquietud de sí, simplemente decir que justamente a partir de esta posición tan de falla, tan fallada del sujeto, obviamente que es un modo de ser y que en la actualidad, supongo que la inquietud de sí, bueno, que también tiene mucha historia dentro de la filosofía, bueno, remite a esta cuestión simplemente del sujeto de la falla. Volviendo al tema de la socialidad, justamente lo que quería plantear es que en la socialidad también replica este componente fantasmático de la cultura. Digo fantasma en términos psicoanalíticos también, ¿no? Siempre dispuesto a emerger, está ahí siempre. Y que el contacto, bajo esta perspectiva, es una zona de riesgo. Digamos, no hay acá, por lo menos en lo que estoy planteando, una noción festejante del contacto, digamos, sino que, bueno, el contacto supone riesgo, siempre es una zona de crisis, siempre es una zona, digamos, que está sometida a la entropía o a la incertidumbre, digamos, y a la emergencia de aquello que justamente no logra inscribirse en lo simbólico, o que para inscribirse en lo simbólico produce, digamos, fenómenos fuertemente traumáticos, ¿no? Y tiene como la fisonomía, acá traigo un poquito rápidamente lo de Winnicott, la cuestión del contacto en términos de esta zona, de los fenómenos transicionales, ¿no? De cómo esas performances, del pasaje de la performance a lo performático, digamos, porque una cosa es sostenerse en una mirada sobre lo que sería una teoría de la performance, que es una teoría prácticamente normativa, que tiene sus clasificaciones, sus tipologías, sus nociones, su categoría analítica, bla, 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 digamos que está estabilizada dentro de las ciencias sociales y humanas. En cambio, lo performático es aquello que justamente no se encuentra suturado y de nuestro modo, sino que está abierto a la contingencia de este juego siempre transicional entre distintas posiciones del sujeto, incluido este componente fantasmático de lo social. Bueno, eso lo dije muy rápidamente, pero lo vamos a dejar. Me parece que el cuerpo del político, el cuerpo tanto, bueno, acá también yo siempre remito al doble cuerpo de Rey, de Kantorowicz, a cómo trabajó mucho Steinberg, este doble, digamos, esta ambivalencia del cuerpo del político. Ayer también dijeron muchas cosas, Ana también traía, bueno, digo, tengo todo ese fondo de debate que estuvo ayer. Por supuesto, bueno, recuperar todo eso llevaría más tiempo, ¿no? Pero el cuerpo del político, me parece, las representaciones, las figuraciones o las apariciones incluso, ahí también estamos viendo, digamos, la cuestión de la presentación y la representación y la figuración como distintos modos también en que va circulando el cuerpo del político. Es uno de los dominios en donde se puede, me parece, identificar este componente fantasmático de intimidad y demás. Yo lo había trabajado un poquito con algunas figuraciones de la performance, del cuerpo presidencial, de las figuraciones del cuerpo y las presentaciones también de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y ahí había puesto esta noción de cuerpo presidencial performático, porque no para negar la cuestión discursiva o del lenguaje, sino al contrario, para decir, bueno, que ahí en la performance se juega todo, ¿no? Y entonces acá me parece que también hay que tener muy en cuenta
toda la situación, o sea, toda la escena enunciativa, así como lo trabaja José Luis en muchos de los textos, bueno, todos, Gastón también, digamos, que es toda una escena, es un ambiente, es una atmósfera donde se juegan muchos componentes. Por ejemplo, acá esto que yo planteo, obviamente hay que cruzarlo luego simultáneamente, no luego, con, por ejemplo, el tratamiento de las redes, como lo trabaja Ana Slimovich. Por ejemplo, se advierte en el uso de las cuentas presidenciales de CFK, cuando era presidenta, una posición más conservadora, más ortodoxa en relación con eso, o un uso muy complejo de la cadena nacional, como trabaja Gastón. Bueno, todo eso debería estar todo junto. Hay algunos textos, los de Gastón, los de Irene Guindin, digamos, donde se pone en escena todo esto, que tal vez haya que hacer un debate sobre todo eso, porque hay muchas cuestiones. Pero lo que quería señalar es que esto hay que tener en cuenta la complejidad y los distintos matices y fragmentos de discursos y performáticos que van constituyendo esa escena de presentación y de representación performática del cuerpo presidencial, para tener más o menos una idea de lo que se juega. En aquel momento, que era más o menos 2014 y un poquito antes, o sea, era otro mundo, digamos, pero no sé si era todo otro mundo. Me parece que por eso creo que hay algunas cuestiones que forman parte de, que son tendencias que están instaladas en la cultura, ¿no? A mí me había llamado mucho la atención un video que había salido, un corte musical de una banda que se llamaba Derrocaditos, que se llama Un Mensaje Más, y eso lo fui comparando con algunas presentaciones en vivo en distintos eventos de la expresidenta, y los festejos del Bicentenario, apariciones en televisión y demás, ¿no? Es un corpus un poco, digamos, hecho a nivel de, no sé, de la sensibilidad exploratoria de lo que uno va agarrando ahí, más o menos, ¿no? Lo de Derrocadictos todavía está en Vimeo, eso, porque fue prohibido, lo sacaron, lo pusieron, lo volvieron a ver, o sea, fue muy pirateado porque fue un video. Está ambientado justamente en la Argentina, en la Plaza de Mayo. Es una banda de rock argentino-venezolana, radicada en Miami, de rock y de medio heavy. Acá está, no sé si lo podremos ver, qué sé yo. No, bueno, a lo mejor si vemos todo eso, no. Sí, pues quieres ponerlo. Ponelo si querés Sí. de fondo y le sacamos el sonido, porque en realidad se fue. Y ahí lo que adviene en esas escenas, si es que lo encontramos, porque siempre es ¿ves? Sí, Vimeo? sí, lo que pasa es que sí. No se puede copiar. Sí, no, si copio, eso sí. Bueno, no importa. No, pero no importa, vamos a tardar mucho. Deja, después, si hay tiempo, lo miramos, si no, no. Sí. Después, en todo caso, se lo anotan, ni siquiera lo ven. Yo lo habíamos visto en algún momento en un coloquio del CIM, me parece. No sé si se lo acuerdan, pero igual hay algunas imágenes. Pero bueno, lo que se representa en ese video, en ese corte, es justamente ese vínculo libidinal que se establece desde el cuerpo del líder a la masa y entre los protagonistas. Hay como una preeminencia de vínculos pasionales, libidinales, que Verón analizaba estos fenómenos, bueno, de muchos modos supongo, pero yo recuerdo que traía una noción que a mí también me parece interesante, que la tomaba de Pisorno, que era la noción de colectividades identificantes, ¿no? Cuando hay una identificación pasional, y que en el caso de esta representación, esta narrativa que se da en este video, ahí hay una captación, digamos, de una representación del poder en términos fuertemente sexuales, como si fuera un lugar de la drag, una erótica del poder fuertemente sexual y muy falocéntricamente centrada, independientemente de que es un personaje femenino. Es muy interesante cómo se va desarrollando la narración, porque hay un momento, ayer hablaban de la posición de espía también, no me acuerdo quién, hay un momento en que justamente ese goce del poder está espiado por un ojo imperial, que es el ojo de Barack Obama, y que entonces ahí queda
digamos, toda una cosa impresionantemente en el video, provocativa acerca de quién tiene el poder. Quién tiene el poder ahí, porque esa mujer empoderada con esa sexualidad que hace al poder es muy fuerte, ¿no? Y lo que quería señalar es cómo está esto que yo, porque por ahí queda como separado, ¿no? Pero todos esos conceptos que decíamos al principio, me parece que acá están captados en este tipo de representación. Digamos que esta banda de rock argentino-venezolana radicada en Miami, de alguna manera capta, digamos, ese componente fuertemente erótico, sexual, pasional del poder y de vinculación, y de ese cuerpo arrojado a las masas, sacrificial, casi sacrificial, porque es una manera casi sacrificial de ejercer el poder en esa erótica, la que se figura en esa narrativa de ese video, que digamos, que hace genealogía con algunas otras figuraciones narrativas, por ejemplo, hace genealogía, por supuesto, con el cuerpo de Eva, pero no con el cuerpo de Eva, no tanto con el cuerpo de Eva o con las transiciones del cuerpo de Eva, pónganle que describe o que relata o que noveliza Tomás Guillén Martínez en Santa Evita, sino más con la Eva de Coppi, por ejemplo, que es una Eva lumpen, una Eva atravesada por la pasión, una Eva, digamos, con esa rama de la literatura. Yo siempre recomiendo el gran libro de Beatriz Arlo, La pasión y la excepción, donde hay un trabajo sobre el cuerpo de Eva que es impresionante. Entonces me parece que desde ese punto de vista, la figuración esa del video, del corte de los rocadictos, enlaza con esa, digamos, con esa especie de genealogía de mujeres que ejercen el poder, donde hay una investidura muy fuerte de lo erótico sexual, ¿no? Que es totalmente distinto a las figuraciones de Angela Merkel o de Bachelet o incluso de Thatcher, digamos. Es otro ejercicio donde incluso se juega para mí un tema muy actual, que es que, bueno, como lo femenino en sentido fuerte, ¿no? Lo femenino como aquello que nunca tiene fondo, ¿no? Como lo femenino se juega, que es eso, ¿no? Que es eso, ¿no? Que no hay fondo para lo femenino. Lo loco femenino, en el buen sentido de la palabra lo digo, en el sentido técnico de la palabra lo digo, lo loco femenino investido de poder es un modelo que es muy pregnante y que seguramente habrá que analizar cómo se desarrolla en la época. Porque lo loco femenino, lo digo técnicamente, desde el punto de vista ni siquiera lacaniano, freudiano. Bueno, eso a mí me sedujo mucho esa manera en que la cultura fue circulando ese modo de la expresidenta de ponerse ahí, ¿no? De arrojarse, de disponerse. Hay una disposición como sacrificial a eso. Bueno, se imaginan que todo esto fue en el 2012, ¿no? Bueno, acá está justo, ellos agarraron en la revista Noticia, obviamente, el momento del éxtasis, que es maravilloso, porque ahí justo es donde la está espiando Obama. A mí me encantó esa actitud, ese comportamiento de Obama, de la figuración de Obama, que le está espiando y que efectivamente, ¿viste? Bueno, o sea, no hay negociación posible y es ella la que está investida con ese goce. Bueno, esto armó un lío bárbaro, no sé si se acuerdan, bueno, ni siquiera hace falta comentar, pero bueno, ese fotograma se dice el pedacito del video, ponen justamente el polémico video hot de la presidenta. La presidenta es la presidenta más linda del mundo. Eso era uno de los eslogans del propio partido de la presidenta. Es la presidenta más linda del mundo. O sea, entonces ahí ya están marcando, a ver, no es Merkel, no es Bachelet, a ver, no venga, es Cristina. Es Cristina es la más linda del mundo y entonces acá te lo ofrezco en toda su disposición. Por supuesto, el componente sacrificial de CFK no llega a los límites del de Eva. Por supuesto.
Pero hay un componente sacrificial. Por ahora, claro. Bueno, entonces el vínculo, esto lo traemos a ese otro nivel que también está analizado por Gastón en la cuestión de las cadenas nacionales, que el vínculo de la expresidenta con el pueblo es su propia performance. No quiere mediación. Es ella de cuerpo a cuerpo con las masas. Le habla directamente al cuerpo en las presentaciones públicas, incluso dando espalda a la Cámara, y así hace como una especie de estrategia de rediseño de la circulación del poder. O sea, la lógica de los ojos en los ojos la maneja ella, no los medios, no la Cámara, ni siquiera la figura del asesor. Yo pensaba ayer, ¿vieron cuando le preguntaron a Ana dónde estaría el componente de token de las cuentas? Y ella dijo, bueno, en la figura del asesor. No, vos le preguntaste del verosímil. ¿Dónde está el lugar del verosímil? Y Ana dijo, en la figura del asesor. Que Cristina no tiene, o sea, no hay asesoría posible. No hay asesoría posible. O sea, hasta en eso se desmarca. Es lo que se advierte. Uno está hablando acá, no estamos hablando de una persona, estamos hablando de figuras, representaciones o presentaciones. Uno no tiene idea qué le pasa. O sea, ¿se entiende lo que digo? No es una cuestión. Bueno. Entonces, esa creación de un ambiente como envolvente, una sinestésica del contacto que plantea la figura, la performance, hacen a una especie, bueno, de genealogía estético-política de lo nacional popular. Se vio mucho, por ejemplo, en cómo se dispuso el festejo del Bicentenario con Fuerza Bruta. Ahí se produce como un pliegue en relación a cuál sería el canon de lo nacional popular, porque ya poniendo Fuerza Bruta y la implicación que eso implica desde el punto de vista de la performance y del espectáculo, está perforando también una cierta manera de entender la lógica de lo nacional popular. Es muy interesante, por ejemplo, comparar históricamente el centenario. Hay un libro de Graciela Montaldo que es exquisito de cómo figura, de cómo reconstruye los festejos del centenario con el bicentenario. Eso también es una cosa que es como una joyita que habría que... Porque bueno, en el bicentenario se jugó todo, pero se jugó otro modo de poner nacional popularmente el cuerpo, no el modo habitual. Por eso supongo que vieron que hay como una especie de distintos trayectos de irritación en relación a efectos de las performances cristinistas, ¿no? Incluidos en su propio partido. O sea, entonces yo creo que ahí hay operaciones estético-políticas que justamente bueno, no sé, eso es de debate, se me está ocurriendo ahora que rompen el verosímil, pero eso no sé, eso se lo dejo a los especialistas en el verosímil. Bueno, acá es un ejemplo, es un típico ejemplo de la apuesta de Cristina en los actos públicos. Siempre está, o sea, es ella y no es el pueblo tampoco, porque son sus partidarios, no, en general es, y le da la espalda a la Cámara, directamente gestiona el contacto, no. Bueno, por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. Hace un discurso de 3 horas en la apertura de la Asamblea Legislativa el 1 de marzo del 2014. Después sale al balcón, ¿se acuerdan ese balcón? Bueno, y baila No me arrepiento de este amor, que es el clásico tema de Gilda, interpretado por Ataque 77. Acá Cristina se hace como una performance más parecida a una tía bailando con sus sobrinos, con su familia, con su tribu, con su parroquia y compartiendo una fiesta familiar. O sea, acá no se representa esa mujer fatal, imbuida de pasión, de deseo del corte de los rocadictos, ¿no? Y hace genealogía con una especie de santa popular que es Gilda, que, bueno, Gilda fue una cantante de la cumbia argentina, ícono para quienes no conocen,
que murió obviamente digo porque, bueno, vieron que pareciera una cuestión de destino, también a los 35 años en un accidente yendo a un recital en Chajarí. Bueno, acá hay varios videos para, si quieren después vemos un poquito, porque además es muy lindo. Entonces Cristina le cantan eso, y baila eso, no me arrepiento de este amor, y ahí viene con Gilda y con Ataque 77, ¿no? Que es una banda Ataque 77, fíjense la fusión. Por eso digo, acá hay operaciones de lenguaje que tienen que ver con una fusión para mí muy pregnante en la época, que es la fusión genérica o la cuestión de la frontería entre los géneros, los transgéneros. Digamos, por eso digo que hay como interpelaciones al canon de lo nacional popular. Acá viene una banda que es de punk rock, que justamente se llama 77 por el movimiento punk under del 77, que interpreta el tema de Gilda, que viene de la cumbia, y que Gilda es una especie de santa popular, porque bueno, toda su vida... Y después está la figuración, a Gilda la convirtieron en santa, esta es Gilda, convertida en estampita, popular, hicieron estampitas. Bueno, fíjense la fisonomía. Yo estaba pensando ayer cuando ustedes hablaban digamos, de la conformación del rostro, como, digamos, los estereotipos argentinos, la morocha argentina, de ojos negros, de labios gruesos, de cara súper simétrica, divina. Es como que hay que ir a teñirse de morocho y ponerse botox, porque como que es complicado entrar en ese verosímil, pero ahí está. Y fíjense, y es santa. Y entonces, incluso, bueno, esta es otra de las versiones de las estampitas de Gilda. Y lo interesante es que, no sé si lo dije, que la tumba de Gilda es un santuario popular ahora, ¿no? Bueno, se convirtió. Y fíjense, esta fotografía a mí siempre la verdad que me produce, o sea, me encanta esta fotografía de Cristina joven, porque es eso, ¿no? Es una pathos form, como decíamos ayer, Cristina, es una pathos form. Si lo agarra Warburg, capaz que ve acá una especie de repetición en el tiempo de estos rasgos que ya están tipificados, y que fíjate, esta foto es maravillosa, pero es como una especie de protoformación representativa de esos tipos que aparecen fuertemente en Gilda, ¿no? Y que Cristina, en su performance de poder, me parece que los sabe usar muy bien, ¿no? Bueno, acá estaba el dato de que la Gilda Santa Popular, podríamos ir al cementerio, ¿no? Que queda acá en la Chacarita, es la tumba 3635. Bueno, cuestiones sobre la cumbia, que ustedes ya las conocen, que es ese mundo de colores, de ropas, de actitudes, de brillo, de diversión, de intensidad de los cuerpos, digamos. Si hay algo del orden del contacto en términos de bueno, el tango, pero el tango vieron que bueno, acá también se juega ese otro debate en relación a los lenguajes de lo nacional popular, que es la cuestión del tango como una especie de cuestión melancólica con la cuestión de la cumbia, que es la fiesta, ¿no? Sí, ya estamos. Bueno, y por último, otro detalle de las performances estas, que es el Avanti Morocha. El Avanti Morocha es como un himno. Es de los Caballeros de la Quema, dice: arriba Morocha, que nadie está muerto, vamos a punguearle a esta vida marreta un ramo de sueños. Avanti Morocha, no nos llueve tanto, no tires la toalla, que hasta los más mancos la siguen remando. Eso, puesto en la música, en el balcón, en el romance de Cristina con las masas, es efectivamente, bueno, y la cuestión del discurso, por decirlo de alguna manera, de los dichos, también hace lazo con este modo de poner el cuerpo. El 7 de agosto del 2014, en cadena nacional,
la expresidenta, sin mirar a cámara, dirigiéndose directamente a los empresarios que los tenía ahí, porque vieron cómo los interpelaba, los señalaba, dice, porque querido, si no la pone el Estado, ¿quién la va a poner? Alguien la tiene que poner, dice, alguien la tiene que poner, alguien que la ponga. Bueno, el poder entonces, en este caso, en este recorte muy acotado, como una erótica fálica, penetrante del cuerpo, con una performance sexualizada y cónico-indicial de contacto, reforzada siempre por la identificación o la contraidentificación simbólica. Porque ya les digo, ahí hay que ver la gran argamasa de efectos en circulación, de irritaciones y contrairritaciones que provoca este tipo de performance que está abierto justamente a... o sea, las palabras y las acciones ahí hacen un tándem, sacando las redes que tiene otra y ciertas cuestiones de la cadena nacional. Bueno, esto por ahora, si quieren, después bailamos incluso todas las cumbias que hay acá. Gracias, Sandra.